está en línea, el magistrado español y abogado, desde 2012 además, ejerciendo desde Madrid y dirigiendo el ILUCAD, International Legal Office for Cooperation and Development, que es nada más y nada menos el doctor Baltasar Garzón, ¿sí? A quien tenemos en línea. Doctor Garzón, ¿cómo le va? Aquí Roberto Caballero lo saluda del Destape Radio. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, Roberto. Un placer. Igualmente, gracias por atendernos. Siempre un placer. Replico allí porque hemos charlado varias veces y siempre sus declaraciones iluminan, sobre todo aspectos que aquí en la Argentina no tienen a veces el trato de seriedad, digamos, que impone a veces la distancia, ¿no? La distancia permite ver mejor las cosas. Y en eso, usted sabe, doctor, que estamos atravesando en la Argentina una situación muy delicada en materia de justicia, entre otras cosas hay un juicio político ya encaminado hacia la Corte. Por el otro lado, la vicepresidenta ha recibido una condena en la causa Vialidad. Entiendo que usted ha calificado de aberrante el mecanismo de imputación y de persecución a Cristina Kirchner. ¿Le puedo preguntar por qué? Porque considero que en la causa Vialidad, que recientemente hemos conocido los argumentos de esa condena a 6 años de prisión y la proscripción de política de la misma, de Cristina Fernández de Kirchner, de la vicepresidenta del país, por su condena o inhabilitación a perpetuidad, se basa en una serie de argumentos que, si bien podían servir para iniciar una investigación, desde luego a lo largo de la misma han ido desvirtuándose, quedándose vacíos de contenido, y en una sentencia de 1.619 páginas no podemos decir que es una sentencia congruente si no se apoya en pruebas sólidas. En el caso Vialidad se aduce que hay convicciones, que hay indicios, pero los indicios tienen que convertirse en pruebas. El indicio, cuando es racional, vale para investigar, pero después tiene que demostrarse con una base sólida para que no pase a ser una presunción, que es una base de la convicción. La presunción nunca puede ser base de una convicción. Es decir, lo que ocurre con esta sentencia es que no hay, al menos yo no lo he percibido así, de su lectura, algún hecho contrastado, cabal, que nos conduzca a afirmar que Cristina Fernández de Kirchner estuvo formando parte de esa supuesta empresa criminal que afirman los jueces con expresiones impropias de una sentencia judicial, que más se convierte en un alegato político en contra de quien desde el principio aparecía en la intención del fiscal y posteriormente de los jueces como el objetivo a tumbar. Es decir, es el ejemplo que también, curiosamente, en esta sentencia hacen chanza los magistrados del lawfare, diciendo que decirlo en inglés da como más sentido. Bueno, al fin y al cabo es una expresión acuñada, pero que lo que supone realmente es una persecución política a través de la instrumentalización del derecho con apoyos mediáticos y de servicios de inteligencia, como bien dice en alguna ocasión Raúl Zaffaroni, y yo mantengo también. Es decir, este es el ejemplo. Se habla de un enriquecimiento ilícito millonario. A mí me gustaría que me acreditaran los jueces dónde está ese enriquecimiento. Es decir, no se pueden hacer afirmaciones tan gruesas que solo van dirigidas a noquear, a acabar con el crédito político de una persona e imposibilitarla
en su especie es como una muerte civil política. Es decir, en definitiva lo que se busca es acabar con el oponente político. Y lo que se ha revelado en todo este tiempo es que Cristina Fernández de Kirchner es una gran oponente política y hoy día la utilización, la instrumentalización del derecho a través de la judicialización de la política, pues es un elemento más de esa lucha política, de esa persecución política, y lo hemos visto escenificado en esas 1.619 páginas de resolución judicial a la que no me atrevo ni a llamar sentencia. Doctor, le quería preguntar algo porque estará al tanto de lo ocurrido en Lago Escondido, allí donde se reunieron, entre otras cosas, los que son los perseguidores de Cristina Fernández de Kirchner. Pero yo le quería preguntar qué sucedería en España o en Europa si, por ejemplo, el juez original de una causa contra una vicepresidenta o contra cualquier persona se va a reunir a escondidas y de manera secreta, después se hace público por otras razones, ¿no? Pero a escondida de manera secreta, con el presidente del principal grupo mediático que tiene a su vez como objetivo político destruir la imagen de esta persona, ¿no? Digo, ¿qué se diría allí, no? Porque la verdad hay una connivencia ahí entre jueces, grupos mediáticos, servicios de inteligencia. Bueno, eso sería absolutamente impensable. No digo que sea impensable que se pueda producir. En mi tierra se dice, en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Es decir, eso cabe perfectamente, pero ahora sería el escándalo de tal magnitud y casi y sin el casi ribetes delictivos, presuntamente delictivos, se estaría investigando en profundidad, tanto a nivel penal como a nivel disciplinario, por el Consejo General del Poder Judicial, de una forma muy seria y con mecanismos asimismo de la propia Unión Europea. Es decir, la apariencia de imparcialidad es fundamental, no ya la imparcialidad, que por supuesto es un derecho que tenemos los ciudadanos y una obligación por parte de jueces y fiscales, sino la apariencia. Y en la excursión escondida al lago escondido, valga el juego de palabras, nunca mejor un nombre para una actitud o para una acción, hay un tufo, un olor que huele, que sabe a podrido. Es decir, no es ni estético, ni ético, ni probablemente entraría dentro de la legalidad. Es inaceptable que un grupo mediático que desde hace años, prácticamente desde todos los gobiernos de Kirchner, se ha venido decantando en contra frontalmente hasta el día de hoy, tenga este tipo de reuniones con jueces, fiscales que también están identificados con una posición nada imparcial. Por tanto, sería un escándalo absoluto y además con consecuencias jurídicas importantes. Buen día, Giselle Teper saluda desde aquí y también, ¿qué tal? Pregunta, ¿es posible sanar, resolver esta situación de un poder judicial que, lejos de parecer tener alguna motivación por el cambio, está cada vez fortaleciendo más el carácter corporativo de persecución política desde lo judicial? Ese es el problema principal, o la consecuencia más grave de todo este desarrollo dentro de lo que es el Poder Judicial, y es que si siempre ha tenido un aspecto o un riesgo de corporativismo, ahora ya no es una escenificación, es una realidad. El poder dentro del Poder Judicial nunca puede ser corporativo, es decir, mira hacia adentro y no se expande hacia la defensa de los ciudadanos. Esta situación interna tendría que ser valorada, sancionada, investigada y sancionada por el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo de la Magistratura y en definitiva por la Corte Suprema. Pero el problema que tenemos en Argentina hoy día es que precisamente esa instancia judicial y disciplinaria está
altamente cuestionada y sometida a juicio político. Solo la transparencia y profundizar en todos los elementos que pueden llevarnos a sospechar del Poder Judicial acabaría con esta situación. Desde luego, esa autoprotección o autoblindaje que existe hacia afuera es prácticamente imposible de eliminar si no se hace esa entrada con bisturí para que queden al aire las partes podridas. Esto ocurre y no es solamente Argentina donde se puede manifestar. En muchos momentos, al final, cuando se utilizan desde el Poder Judicial expresiones como empresa criminal que se utiliza en la sentencia del caso Vialidad sin desmenuzar y demostrar realmente que eso es verdad, se corre el riesgo de que también haya lo que en el viejo derecho romano se identificaba como el pactum sceleris, es decir, pacto entre delincuentes también. Entonces, cuidado con estos desarrollos, porque el núcleo del Poder Judicial a través de sus órganos de gobierno tendría que eliminar esto, y si está en cuestión no puede continuar así. Hay que liberar esa suciedad para que los ciudadanos y ciudadanas podamos volver a creer en el Poder Judicial. Sabemos que Baltasar Garzón va a estar la semana que viene participando en el Foro Internacional de Derechos Humanos, que se va a hacer principalmente en la Exesma, en donde funciona el espacio Memoria y Derechos Humanos, y que también a nivel internacional abrió las puertas cuando en la Argentina imperaba la impunidad para los genocidas, es decir, que siempre es una referencia muy grande en materia de derecho. Y en este caso quería sumar como pregunta si con todo lo acumulado en este sentido es comprensible que tengamos un Poder Judicial que siga sosteniendo que el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner fue un hecho aislado de 3 o 4 eslabones sueltos que intentaron matarle, y que incluso no exista una voluntad judicial de hacer esa investigación. Esto último que me plantea es lo que más me preocupa, la falta de voluntad judicial. En una investigación penal, y yo he sido durante más de 30 años juez de instructor, es decir, investigador judicial, lo único que no se le puede poner límites es a la búsqueda de la verdad judicial y cuáles son los elementos que se tuvieron en cuenta para una determinada acción criminal, quiénes participaron, quiénes financiaron, quiénes apoyaron, quiénes encubrieron, quiénes fueron cómplices. Si todos estos elementos ya han sido valorados dentro de esa investigación, por medio de todos los elementos necesarios, con todos los medios, ok. Si no salen más elementos, tendremos que asumir y jugar procesalmente con los que tenemos. Ahora bien, negarse a investigar, además de quebrantar un derecho fundamental de la víctima, puede llevar a ciertas sospechas. Por tanto, hay que auspiciar y hay que impulsar esa investigación y no cerrarla si todavía hay matices que nos pueden llevar a la duda, a la sospecha de que algo se pretende ocultar. La duda y esa sospecha es lo peor que puede quedar de una investigación judicial, porque eso supone la germinación de la desconfianza en el Poder Judicial y en el sistema democrático. Doctor, buenos días. Fabiana Solano, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Todo el análisis que estamos haciendo es en el marco de un proceso sociocultural más profundo, ¿no? En esta etapa del neoliberalismo, que permite por primera vez en la historia o con mayor fortaleza poner en discusión cuestiones saldadas, como lo son en Argentina los consensos democráticos, el respeto de los derechos humanos. Lo estamos viendo acá, pero también lo vemos en Europa con el avance de las ultraderechas, incluso la pérdida de la memoria histórica, ¿no? Como proceso de entendimiento de los procesos sociales. Quería preguntarle si le preocupa en términos de, digamos, de proceso sociocultural que estamos viendo, y cómo esto puede intervenir en las luchas
por los derechos humanos? La lucha por los derechos humanos tiene que ser una lucha renovada. Hay que tener esa visión integral, sumando todas las conquistas que se han obtenido a lo largo de décadas y décadas. Es un proceso continuo. Nunca podemos quedarnos en que aquellos hitos que logramos y que consolidaron una situación de respeto a los derechos humanos, porque eso puede cambiar en cualquier momento, puede cambiar con una resolución judicial injusta, con un defecto de unas políticas sociales adecuadas, con un gobierno que gire a la extrema derecha o que inunde definitiva y claramente en el fascismo. En definitiva, los riesgos están ahí. Por tanto, es una lucha permanente, es una redefinición constante. Y tenemos que avanzar en ese sentido. Denostar políticas de memoria democrática es un grave error. Es decir, como ya algo pasado, no, la memoria es presente y es futuro, y nos enseña a que no cometamos aquellos errores. Por eso, cuando judicialmente se menosprecia ese tipo de hechos, ese tipo de enjuiciamientos, una devaloración de los crímenes de lesa humanidad, como si ya no hubiera riesgo, pues nos encontramos con unas situaciones graves como las que estamos viviendo en Europa o como las que están viviendo en muchos países, pero específicamente en Latinoamérica, con estos procesos de persecución judicial, de instrumentalización del derecho, y todo esto redunda en la pérdida de valor de los derechos humanos. Y frente a eso es a lo que tenemos que luchar, con estas tendencias que muchas veces aparecen, en mi último libro lo digo, como unos disfraces del fascismo. Todo esto es un ejemplo y es un desarrollo sumamente peligroso si lo dejamos crecer. Por tanto, la defensa de los derechos humanos es algo permanente, constantemente renovado, y que nos tiene que llevar a ámbitos como el del medio ambiente, protección de la naturaleza, los nuevos que siguen siendo viejos aspiraciones de la humanidad, de vivir en armonía con la propia naturaleza. Claro. Y entre nosotros. Doctor, lo retorno al tema del intento de magnicidio. ¿Debe investigarse un intento de magnicidio de la misma manera que se investiga un robo de bicicletas? Y si la respuesta es que no, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre un delito y el otro? Mire, le voy a contar una anécdota de los inicios de mi estancia en la Audiencia Nacional. Una compañera fiscal asistía a una declaración de un robo de un vehículo, de los objetos de un vehículo en Lisboa, porque tenemos la competencia de crímenes cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero. Claro. Usted sabe que la Audiencia Nacional era el organismo especializado en crímenes de terrorismo, crímenes de delincuencia económica organizada, narcotráfico, lesa humanidad, pero también tenemos esa competencia. Entonces, yo hacía una serie de preguntas, que cómo estaba la ganzúa, si estaba cerrado o no, cómo había abierto la puerta, dónde estaba situado el objeto, y al final de la declaración decía esta compañera fiscal, dice: no me puedo creer que hayas estado 1 hora y media preguntando por un robo con fuerza en las cosas cuando tenemos tantas cosas. Digo, no, eso es equivocado. La más pequeña investigación es equivalente a la más grande. Se tienen que investigar en todos y cada uno de los elementos, porque todos y cada uno de ellos configuran la acción delictiva, y quien vaya a recibir la sanción penal tiene derecho a esa investigación. Lo que no se puede hacer es o minimizar porque no tiene importancia, o eliminar cualquier posibilidad de investigación porque no interesa, porque hay graves o puede haber graves responsabilidades, u ocultan otras acciones que no quiere que se descubran. Por tanto, el mismo énfasis de investigación y con el mismo detalle se tiene que abordar cualquier investigación penal. Es
una obligación por parte de la justicia y es un derecho por parte de las víctimas y del propio supuesto victimario. ¿Y considera que aquí se tomó con la gravedad necesaria lo que ha ocurrido, o como seguidor de la política local o de la información local le ha llamado algo la atención? Bueno, a mí me llamó la atención que algunos se atrevieran a hacer bromas o chanza con un hecho tan grave como el atentado, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta del país. En una reciente entrevista, el propio presunto autor decía: no, yo actué solo y no alcancé mi objetivo de matar a la vicepresidenta porque falló la pistola. Bueno, a lo largo de la historia hemos conocido en tiempo real que hay grandes magnicidios que se nos dijeron que eran solo y exclusivamente fruto de una mente perturbada o de una acción criminal concreta. Yo no es que lo excluya, es que lo que digo es que normalmente tiempo después se descubre que esto no era así. Por tanto, frivolizar una acción de esta envergadura me parece el mayor atentado al Estado de Derecho que se puede cometer. Hacerlo desde, por ejemplo, medios de comunicación o redes sociales es sumamente peligroso porque es la banalización del derecho y la banalización de la justicia. Y por tanto, frente a todo esto, lo único que se debe de imponer es la seriedad en la investigación judicial, policial, para llegar al final de la misma. Si cuando ese debido proceso, ese agotamiento de la investigación no nos da más que un determinado resultado, pues tendremos que aceptar que esto es así, pero con la conciencia y la voluntad cumplidas de que se ha hecho todo lo que se debía de hacer. Estaba viendo yo también lo ocurrido en Brasil, y allí Lula pudo contar finalmente con un fallo del Supremo Tribunal, de la Corte Suprema, que un poco reveló y acompañó sus denuncias en el sentido de que él había sido víctima de esta guerra jurídica o de la instrumentalización de la justicia para la lucha de poder, digamos, ¿no? Aquí en la Argentina no pareciera haber esa instancia. No sé cómo lo ve usted. Bueno, aquí lo que ocurrió con el caso de Lula da Silva, con el presidente Lula da Silva, es que sí había esa instancia. El Supremo Tribunal Federal es el que, en definitiva, estableció de una forma contundente hasta el día de la fecha, anulando otros procedimientos, con el perjuicio que ello comporta para la lucha contra la corrupción como elemento fundamental en una democracia, porque afecta a la esencia de la democracia, cuando aún todavía hace 3 días tenemos resoluciones del Supremo Tribunal Federal de Brasil anulando procesos del Lava Jato, es decir, de aquel proceso en el que el juez Sergio Moro Paladín del Lawfare utilizó el mecanismo de persecución judicial contra Lula da Silva para obtener un objetivo concreto, que era evitar su presentación, consiguiéndolo, a las elecciones. Posteriormente, esta mecánica tramposa de la investigación procesal, de la utilización del derecho, que antes o después se descubre, dio lugar, a través de la información de Intercept, de Grunewald, de las asociaciones espurias y los acuerdos extraños que había habido entre fiscales y juez, y dio lugar a la nulidad de ese procedimiento, cayéndose el impedimento para que Lula se presentara y ganara las elecciones. Pero ¿qué ha ocurrido en el camino? En el camino lo que ha sucedido es que la sociedad se frustra en su credibilidad en las instituciones, en la justicia, porque al final un hecho de presunta corrupción que tendría que haber sido investigado con todas las garantías no lo fue, y se ha caído con el detrimento en la confianza que para el ciudadano debe existir en el núcleo esencial de una democracia, que es el poder judicial.
Una pregunta más por mi parte. Sé que es difícil hablar bien de uno mismo, con lo cual me voy a tomar el lugar para poder hablar de lo que ha significado esto que mencionábamos antes y que tiene que ver con el momento en que imperaba la impunidad en la Argentina, la vigencia de las leyes que impedían el juzgamiento de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, después de haber tenido un juicio de las juntas que fue revertido en materia de cumplimiento de condenas por estas leyes. Lo que fue el camino que se abrió desde el trabajo de Baltasar Garzón realmente ha sido constitutivo de las luchas y políticas después que las reconocieron de Memoria Verde y Justicia, con lo cual quería por un lado pedir una reflexión, ¿no? Tiempo después de cómo se ve el proceso de Memoria Verde y Justicia en la Argentina, que hoy tiene más de 1.100 genocidas condenados, con un camino que aún falta por recorrer, pero además también con una situación que se empieza a dar que tiene que ver con el cumplimiento de las condenas, ¿no? Hoy España tiene a Adolfo Scilingo, un partícipe confeso de los vuelos de la muerte, ya excarcelado, ¿no? Entonces, o con la posibilidad, digamos, de caminar por la calle y encontrarse incluso con familiares de víctimas de España, que son las que han abierto los procesos internacionales. Así que un poco la pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo podemos ver hoy el proceso de la Argentina? Y por otro lado, ¿cómo actualizamos, ¿no? Esos juzgamientos y si es solamente a nivel judicial que se tienen que dar? Pues mire, yo siempre lo he dicho, a mí en el ámbito de la justicia penal internacional me abrieron los ojos las víctimas, ¿no? Y especialmente las víctimas argentinas o las víctimas chilenas, por supuesto las víctimas españolas también, pero siempre también he añadido que las condenas, los juicios tienen que ser con todas las garantías, es decir, aquellos que prohibieron esas garantías o eliminaron esas garantías, llegando hasta las máximas consecuencias en pérdida de vidas, desapariciones, etcétera, y con las sentencias o condenas proporcionadas. Es un ejemplo Argentina a lo largo de todos estos años, desde que el gobierno de Néstor Kirchner comenzó en el 2003 y las decisiones tanto de los diputados, del Parlamento, como de la Corte Suprema en el 2005, anularon las leyes de obediencia debida y punto final, y con los aportes que nosotros pudimos hacer, se ha desarrollado y se sigue desarrollando ese ejercicio único en el mundo por el alcance, por la contundencia, por la acción sistemática por parte de la justicia, no sin problemas, porque aquel tema del 2x1 y demás, pero que rápidamente fue concitado con una salida masiva de la ciudadanía a la calle, como diciendo: no nos toquen esto, no nos toquen la memoria democrática, no nos toquen la verdad, no nos toquen la justicia, no jueguen con lo que es la base fundamental de los 40 años de democracia en la Argentina. Y en el caso de Scilingo, pues ha cumplido 20 años, ha estado 20 años en la cárcel, de modo que nunca para una víctima podremos saber cuándo es suficiente una pena. Hay muchos países que se tratan de forma diferente. Aquí hubo una condena, hay unas leyes que establecen cuál es el tope de cumplimiento y se ha cumplido. Pero yo querría añadir que es un ejemplo para mí Argentina y tristemente no lo es España, no lo es mi país, porque en mi país, después de más de 80 años desde la guerra española de 1936 a 39, más de 40 años de dictadura, 40 de democracia y demás, hasta el día 19 de octubre de 2022 no ha habido una ley de memoria democrática que en su preámbulo y en el artículo 2 de la misma mencione hasta este momento que se tiene que interpretar cualquier norma, y ojo que no es una ley penal, de acuerdo con los convenios internacionales en materia de derechos humanos y derecho humanitario. Esa es la gran diferencia, y que cuando se trató de los crímenes franquistas aquí hubo dos resultados. Uno,
la suspensión al juez, es decir, a mí, el enjuiciamiento por tratar de investigar los crímenes franquistas. Y 2, que nos tuvimos que ir recorriendo el camino de vuelta a Argentina para que hubiese una causa que se investigaran los crímenes franquistas. Ahora, con la nueva ley, parece que se abre un espacio nuevo, finalmente, para que esta deuda histórica, que es una deuda actual, se salde. Y en ese desarrollo tenemos que tomar muy buen ejemplo de lo que se ha hecho en Argentina y además transmitir a la Corte Suprema, que está siendo cuestionada en estos días con el juicio político y demás, que ocurra lo que ocurre, no toquen esa esencia que es la verdad, la justicia que se ha impartido y la fuerza que da esto a la reparación de las víctimas y las garantías de no repetición. Doctor Garzón, Fernando Cibairá, buen día. Y después de este proceso tan importante que usted está mencionando que hizo nuestro país, hoy estamos ante un Poder Judicial muy diferente, recién mencionaban la Corte Suprema, y la vicepresidenta en su último mensaje dijo que no existía hoy en Argentina un Estado de Derecho constitucional. ¿Usted coincide con esa calificación que hizo, esa apreciación? Yo no puedo pronunciarme hasta tal profundidad, aunque conozco cuál es la estructura constitucional de la República Argentina y demás. Lo que yo creo que la vicepresidenta quiso decir es un poco lo que estamos hablando en esta mañana, es decir, hay una serie de instituciones constitucionales que deben funcionar y que deben funcionar en favor y en defensa de la sociedad y para la consolidación del sistema democrático y no para degradarlo. Cuando existe esa duda de que quienes ostentan ese poder, esa responsabilidad tan grande, no responden a esas expectativas, generan dudas no solamente en unos que pueden ser los contrarios, pero en otros también, es decir, genera la duda de que se está actuando de acuerdo con la legalidad constitucional, cuestionando algunos elementos fundamentales de esa propia legalidad, surge la afirmación que cuestiona a esos organismos. Evidentemente, y desde el punto de vista formal, están dentro del marco constitucional, pero el estar dentro del marco constitucional no quiere decir que cumplan los fines constitucionales, que en el ámbito de la justicia es la protección integral de los ciudadanos, que al fin y a la postre somos los verdaderos titulares de la justicia, no los representantes del Poder Judicial, que son servidores públicos, y muchas veces se olvida el concepto de servicio público como una responsabilidad y se apropian de ese estatus sin tener en cuenta que deben de estar, como digo, al servicio de la ciudadanía. Doctor Baltasar Garzón, le queríamos agradecer este tiempito en la mañana del Destape, como siempre ha sido muy amable y también muy claro. Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Un país unido por la radio.